Pues muy buenas noches a todos, una vez más aquí, un miércoles más, ¿verdad? Conectándonos a este hermoso estudio que estamos estudiando el libro de Efesios. Y bueno, para los que no me conozcan, porque hay veces que creo que no me he presentado, si me presento, no, a veces no están todos, ¿verdad? Mi nombre es Alejandra Alducin y me da mucho gusto poderles dar la bienvenida el día de hoy y sobre todo pues presentar a la primera mujer que tenemos en estos estudios, ¿verdad? La valiente y esforzada Merit, que es maestra junto con su esposo. Este año se están anexando al grupo tan hermoso que tenemos de maestros aquí en el Instituto Teológico. Entonces, Merit, te doy muchísimas gracias, la bienvenida por estar aquí, por tu tiempo, por tu dedicación y sobre todo, pues, que pueda Dios utilizarte a través de este tiempo, ¿verdad? Para hablar a nuestros corazones, que es lo más importante. Entonces, les pido a todos que nos apoyen silenciando sus micrófonos en primer lugar. En segundo lugar, pues abriendo sus Biblias, vamos a estudiar, como les digo, Efesios capítulo 5, ya lo están aquí viendo en pantallas. Y por favor, apóyennos en no interrumpir pues el estudio, sino al finalizar, pues dar paso a 2 o 3 preguntas y así mismo poder continuar con el estudio de hoy. Entonces, Mary, te cedo el tiempo y aquí estoy yo para apoyarte en cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Pues como bien dice Alejandra, esforzados y valientes solamente en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a ese respecto, pues precisamente yo les pido que me acompañen en oración, porque pues no se trata del hecho del vaso que está delante de ustedes para servirles, solamente somos vasos de barro, todo lo valioso, todo lo sabio, toda la excelencia está en nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que yo les vengo a compartir. Entonces, pues vamos a comenzar con un tiempo de oración, de pedir al Espíritu Santo la necesaria luz que viene de Él para entender los tesoros que podemos hallar en este capítulo del libro de Efesios, valiosísimo el libro de Efesios. Entonces, pues vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios. Les pido que tengamos una actitud reverente para orar, por favor. Amado Padre nuestro, gracias te damos por este privilegio que tú nos concedes, Señor, porque vivimos en un país con la libertad de poder tener estos estudios, Señor, de poder tener una Biblia en nuestras manos. Hay lugares donde esto no está permitido, donde incluso está penado de muerte. Pero tú nos has concedido esta libertad, Señor, y por eso con gratitud en nuestro corazón queremos pedirte que tú nos ilumines en esta hora, porque también no solamente es tener el libro abierto, sino es tener el corazón dispuesto, Señor. Y aquí está nuestro corazón dispuesto a ti para que tú nos hables y que escribas en nuestro corazón tu palabra como lo escribiste en aquel tiempo en las tablas de piedra. Ahora tú has escogido nuestros corazones para grabar tu palabra y hacer así en nosotros tu perfecta voluntad. Por ello nos disponemos, Señor, y pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, trayendo a ti, amado Jesús, todo pensamiento cautivo en nuestra mente y a nuestro alrededor, Señor, que podamos tener este tiempo contigo, que podamos tener este tiempo a tus pies, amado Jesús, porque creemos que eres tú el que nos convoca y que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre a una distancia, porque las distancias para ti no son nada, tú haces posible esa unidad de tu Espíritu, Señor. Gracias por esta oportunidad. Nos ponemos en tus manos todos y cada uno de los que estamos ya en conexión y los que se añadirán, pidiéndote la autoridad de tu Espíritu Santo para enseñar, así como la autoridad de tu Espíritu Santo para aprender. Gracias, Señor, por los tesoros que tienes revelados para los que te amamos, Señor, para los que somos humildes delante de ti, porque el principio de la sabiduría es el temor de tu nombre, y así es como nos acercamos a ti, Señor. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues vamos a estudiar el libro de los Efesios, capítulo 5. Como ustedes saben, el libro de Efesios está compuesto por 6 capítulos. Este es el penúltimo. Y bueno, pues como se dice, y es verdad, la Biblia es un compendio de libros, ciertamente 66, que es el canon bíblico que tenemos, pero también es un manual de vida. También es el manual de vida del cristiano.
es el mapa que nos enseña cómo vivir y cómo vivir de una manera piadosa. Esto significa cerca de Dios, esto significa conforme a nuestro Señor, conforme a nuestro Dios, que es el diseñador de nuestras vidas, que es el diseñador de la familia, que es el diseñador de todo modelo social. Entonces, bueno, pues el libro de Efesios tiene un gran tesoro, un gran contenido a este respecto, y el capítulo 5 precisamente destaca esto, destacará esto que les digo que es un manual de vida para nosotros. Y bueno, pues vamos a entender por principio que este capítulo tiene un título, y este capítulo se titula Vida en el Espíritu. Y conforme lo vayamos estudiando, vamos a observar por qué es titulado Vida en el Espíritu. Y es que por principio nosotros tenemos que entender que al venir a Cristo, al creer en Cristo, al confesar a Cristo, el Espíritu Santo, por medio de su palabra, ¿verdad?, produce en nosotros una nueva vida. Y entonces, precisamente esa nueva vida nos enseña la Escritura, específicamente el Nuevo Testamento, cómo vivirla. Entonces, aquí vamos a encontrar, desde luego, mandamientos que vamos a entender como los deberes, el deber ser, ¿verdad?, de un cristiano, el de un creyente, y precisamente el libro de Efesios, pues, nos va a hablar a ese respecto. Entonces, pues no es casualidad, ¿verdad?, que contenga este título, Vida en el Espíritu. Ahora nosotros estamos vivos por Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo, y a partir de ello entendemos, y de hecho capítulos anteriores al 5, en el mismo libro de los Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1, capítulo 2, nos habla de que nosotros tenemos ahora el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, por consecuencia, ¿verdad?, los subsecuentes capítulos de Efesios nos van a enseñar qué es esto de la vida en el Espíritu, y de eso se va a tratar nuestro capítulo 5 de Efesios. Hay un objetivo trazado para esta clase, y esperamos en nuestro Dios que el tiempo nos sea propicio, que nos alcance perfectamente. Y bueno, es el siguiente: estudiar los temas teológicos del capítulo 5 de Efesios, dando un enfoque aplicativo a la vida espiritual y resaltando nuestras invaluables bendiciones por la gracia, por la inagotable gracia que tenemos en Cristo, en Jesucristo. Y bueno, por ejemplo, para muestra un botón, ¿verdad?, dice el dicho, y aquí les estoy poniendo, por ejemplo, Efesios 5:2. Esta joya les presento por principio, ¿verdad?, en este capítulo. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, esto nos puede dar una idea de qué se va a tratar, desde luego, nuestro capítulo 5 y cuál es el objetivo que perseguimos. Muy bien, vamos a dividir este estudio. Lo vamos a dividir en 3 partes. Vamos a tener como primera parte abandonar la oscuridad, ¿ok? Desde luego se van interrelacionando cada una de estas partes. Segundo, o la segunda parte es andar en la luz, así le titulamos a esta segunda parte. Y tercero, la vida llena del Espíritu. Eso es lo que vamos a estar teniendo el día de hoy en nuestro estudio del capítulo 5 de Efesios. 3 divisiones y las vamos a ir observando. Comenzamos con la primera, abandonar la oscuridad. Aquí hay otra joya dentro del capítulo 5 de Efesios. Porque antes eras tinieblas, mas ahora somos luz, andar como hijos de luz, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esta parte, y vamos a ver qué es lo que significa abandonar la oscuridad, esta primer parte en la que estamos dividiendo el estudio de nuestro capítulo. Vamos a leer por partes. Podíamos haber leído todo el capítulo, pero bueno, resulta que son 33 versículos, entonces resulta más conveniente irlos leyendo conforme vayamos avanzando en nuestro estudio, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, síganme en sus Biblias. Esto es un estudio, necesitan tener su Biblia, necesitan tener una libreta dedicada a sus estudios bíblicos, sobre todo si ustedes son estudiantes de teología, ¿de acuerdo? Y bueno, se les va a compartir la presentación que estamos ahorita mostrando para que completen sus notas. Leamos entonces versículos 1 y 2.
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok, vamos a resaltar partes de estos fragmentos que vamos leyendo. No podemos hacerlo con todas las palabras, con todos los renglones, pero vamos a resaltar lo más importante para ver el propósito de lo que el apóstol Pablo, porque esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, que seguramente lo vieron desde el principio, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a través del apóstol por medio de esta carta. Sé, pues, imitadores de Dios. Ya por principio, desde que comienza el capítulo 5, tiene una luz refulgente, por así decirlo. O sea, nos da un aspecto de propósito, de sentido de vida muy importante. Y es el siguiente: el propósito más grande que un cristiano tiene es el de imitar a su Señor, ¿sí? Nosotros hemos nacido en Cristo y ahora tenemos un modelo a seguir. Nos hemos convertido en discípulos de Cristo, y discípulo significa seguidor, ¿verdad? Y bueno, entonces en este sentido el propósito más grande que un cristiano tiene es el de imitar a su Señor. De hecho, es el propósito de la santificación. Nosotros, a través del Espíritu Santo, estamos en ese proceso, y este proceso va a durar desde que hemos nacido en Cristo hasta que seamos llamados a su presencia. Como dice él, ¿verdad? Que él es fiel para comenzar la buena obra en nosotros y perfeccionarla, inclusive hasta el día de su venida. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de santificación. Por lo tanto, esto es uno de los propósitos más importantes en nuestra vida, el propósito de la santificación. Y esto significa crecer en semejanza a Cristo mientras le servimos en esta tierra. Entonces, aprendemos que tenemos que ser siervos como Él, que tenemos que ser humildes como fue nuestro Maestro, e imitar su carácter en todos los sentidos. Mediante el nuevo nacimiento es lo que nos hará posible tener esta oportunidad de ser verdaderos discípulos, de ser verdaderos creyentes y por consiguiente cristianos, seguidores de Jesús. Entonces es mediante el nuevo nacimiento que la vida cristiana está diseñada para reproducir la piedad, conforme al modelo de Jesús como hijos amados de Dios, ¿verdad? Reflejando cada vez más, nada más y nada menos que a nuestro Padre Celestial, tal y como lo hizo Jesús cuando transitó por esta tierra. Es el mismo compromiso que nosotros tenemos ahora. Precisamente cristiano significa pequeño ungido, ¿verdad? Entonces nosotros somos esos pequeños ungidos que ahora en nuestras vidas vamos a buscar glorificar a nuestro Dios, reflejarle a Él. Entonces la idea es simple: debemos hacer de Dios nuestro ejemplo y nuestro modelo. No podemos contentarnos con compararnos entre hombres o aspirar a ser como una persona, la que tú admires, la que tú consideres. No tiene comparativo. Nosotros como cristianos tenemos una sola inspiración, un solo modelo y un solo ejemplo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es la misma idea que Pablo mencionó en Efesios 4:13, seguramente lo vieron en el capítulo anterior con nuestro pastor César, ¿verdad? Con respecto a la extensión del crecimiento cristiano, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el llamado que nosotros tenemos. También es una continuación de la idea de Efesios 4:32, que lo vieron también en la sesión anterior, donde se nos ordenó que precisamente perdonarnos unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado en Cristo. No podemos tener nada contra nadie porque nosotros hemos sido perdonados y seguimos siendo perdonados. Hemos sido perdonados de nuestra vida pasada, de todos nuestros delitos y pecados que nos tenían muertos. Pero ahora en Cristo necesitamos seguir teniendo ese perdón. Es característico de una vida cristiana el fundamento del arrepentimiento en su vida diariamente, porque en tanto estemos en este cuerpo, ¿verdad? Tendremos la tendencia a pecar. Entonces necesitamos ser perdonados todos los días por nuestro Dios, sí. Y de la misma manera necesitamos perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque somos perdonados.
Entonces, bueno, este es el comportamiento de Dios hacia nosotros. Este comportamiento se convierte en la medida de nuestro propio comportamiento hacia los demás. Entonces, nosotros tenemos aquí un ejemplo a seguir. Y este ejemplo a seguir tiene un fundamento, tiene un principio, y el principio es que somos hijos. Ese es el principio. Y bueno, pues tal como los niños son imitadores naturales, ¿verdad? Los chiquitos, o tú tienes niños pequeños, puedes ver cómo hacen lo que tú haces, ¿no? Y entonces ellos tienen esa característica por naturaleza. A menudo hacen exactamente lo que ven que hacen sus papás u otros adultos que viven con ellos o que los cuidan. Entonces, cuando actuemos nosotros de acuerdo con nuestra naturaleza como hijos de Dios, precisamente lo imitaremos a Él. Entonces, ese es nuestro principio. ¿Cómo podemos ser como Dios? O sea, tal vez tú puedes decir, eso está muy lejos de mí, pero no está lejos de ti. Dios te ha potencializado con esa capacidad porque eres un hijo suyo. Entonces, ya el Señor te ha provisto de las capacidades que hay en la gracia que te ha sido dada por ese nuevo nacimiento en la fe para que puedas ir caminando con Él, junto a Él, como te lo puse aquí en esta imagen, mira. Y bueno, de esta manera nos convertimos en representantes de Dios, nos convertimos en representantes de Dios, especialmente ante aquellos que han excluido a Dios de su vida. Entonces, nosotros venimos a ser ahora el reflejo del Señor en esta tierra. Somos sus representantes, somos sus embajadores. Incluso en el libro, en la carta de Pedro, dice que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de su reino. O sea, el Señor nos da una honra inmensa y en esta tierra somos ahora precisamente eso, sus representantes. Entonces, para poner una ilustración a este respecto, yo les traje aquí lo que Charles Spurgeon decía respecto a este texto que acabamos de leer. ¿Para qué somos enviados al mundo? ¿No es para que tengamos a los hombres con la mente en Dios? ¿A quién más ansían olvidar? Si somos imitadores de Dios como hijos queridos, ellos se verán obligados a recordar a Dios, porque verán su carácter reflejado en el nuestro. He oído hablar de un ateo que dijo que podía superar todos los argumentos, excepto el ejemplo de su piadosa madre. Nunca podría responder a eso. Y bueno, esto lo dijo Charles Spurgeon, y creo que esto nos recordará aquello que dice, no les puedes predicar con la palabra, diciéndoles, citándoles, pero sí les puedes predicar con tu ejemplo, con tu testimonio. Nosotros necesitamos ser esos testigos vivos, esos testigos verdaderos de nuestro Dios en nuestra propia vida, reflejando precisamente a Cristo en nuestro corazón. Entonces yo te digo, recuerda, fuiste llamado a ser como Cristo, no a ser como otros cristianos, no a ser como a lo mejor como un pastor, como un líder, como cualquier persona que tú consideres. No, nuestro llamamiento es mucho más alto, mucho más honroso, y esto es ser precisamente imitadores de Cristo. Y bueno, Cristo precisamente es el modelo para nosotros los seres humanos perfecto, porque en Él no se halló pecado alguno. Entonces tenemos el modelo perfecto a seguir. Siguiendo con estos dos versículos que leímos, vamos a observar que dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Y bueno, esto, por supuesto, habla tanto de nuestra forma de conducirnos como de un compromiso que tenemos con nuestro Dios. Y este compromiso no es más o no hay otra razón u otra sustancia que le pueda dar al lugar que el mismo amor. El amor que Dios nos ha tenido nos lleva a tener el compromiso de amar como hemos sido amados por Él. Y entonces, como en todas las cosas, Jesús es nuestro ejemplo, les decía, así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, pues nosotros debemos demostrar la misma clase de amor. Y precisamente lo vamos a observar más adelante. Lo vamos a observar más adelante y comenzando por la primera relación que establecemos, hablando en un sentido del núcleo social primario. El núcleo social primario es la familia, pero el núcleo de ese núcleo social primario es la pareja.
y precisamente vamos a ver que Pablo va a tomar esta ilustración para hablarnos precisamente de la expresión de este amor. Y dice aquí, ofrenda y sacrificio. La entrega de Jesús de sí mismo fue un sacrificio que agradó al Padre. En esto hemos creído, ¿estamos de acuerdo? Ese sacrificio fue por nosotros, fue por amor y fue un amor completamente sacrificial. Dijo mi Jesús, no hay amor más grande que aquel que da la vida por los suyos. Y esa es la manera en la que Jesús nos amó. También podemos ofrecer un sacrificio agradable, de olor fragante, al entregarnos en amor a los demás. Y bueno, a lo mejor tú me vas a decir, bueno, o sea, Jesús hizo hasta el extremo, ¿verdad? De dar su vida en una cruz. Y sí, ciertamente. Y a este respecto yo te digo, Dios a menudo nos llama a entregar nuestra vida, poco a poco. En pequeñas monedas, por así decirlo, ¿verdad? En lugar de un gran pago, como lo hizo Jesús, Él nos llama a una vida de amor sacrificial, de entrega, de perdonar, de pasar por alto la ofensa, de seguir adelante, de no contender, etcétera. O sea, el Señor dijo claramente que la ley y los mandamientos estaban resumidos de esta manera. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto el Señor resumió toda la ley y los profetas. Y esa es precisamente la vida que nosotros necesitamos entender, que estamos llamados a vivir, que estamos obligados por amor a vivir, porque ese amor sacrificial lo recibimos primero en Cristo nuestro Salvador. Entonces, en lugar de un gran pago, ¿verdad? Es poco a poco, no obstante, es entregar nuestras vidas. Estamos llamados a la entrega total, estamos llamados a amar de manera sacrificial. Y bueno, una oblación que es una entrega, es una ofrenda, lo mismo que minjá, haciendo referencia a lo que nos dice el libro de Levítico 2:1, les pongo esta cita, ya la leerán ustedes después. Y bueno, se explica como una ofrenda hecha de flor de harina, sobre la cual se echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Era una forma de oblación o una forma de ofrenda, esta minjá. Y bueno, significa cualquier ofrenda mediante la cual se expresaba gratitud por las bendiciones temporales recibidas de la generosidad de Dios. Ahora, si nosotros estamos observando que aquí nos dice, andad en amor como también Cristo nos amó, o sea, ¿cuánto más nuestras vidas deberían de reflejar la gratitud que tenemos hacia nuestro Dios, no por algo temporal, sino por algo eterno? Nada más y nada menos que por la vida eterna que hemos recibido en Cristo. Y esto por la pura generosidad de nuestro Dios, porque Él nos ha salvado completamente. Él ha llevado a cabo esa obra de salvación y no ha sido por nada que nosotros hayamos hecho. El mismo libro de Efesios, ¿verdad? Nos habla en un principio que no es por obra, sino por pura gracia, es decir, que es generosidad de Dios. Entonces, por supuesto que esto nos lleva a tener una vida de compromiso a nuestro Dios, y esa vida de compromiso es nada más que amor, una vida de amor, de entrega total. Y bueno, Cristo entonces es el modelo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor Jesucristo es el ejemplo supremo. Es el ejemplo supremo de amor al sacrificarse a sí mismo por los pecadores. Él puso todo el pecado humano sobre sí y renunció a su propia vida para que los hombres pudieran ser redimidos de su pecado. Eso es lo que ha hecho por nosotros. Entonces, recibir una naturaleza nueva y santa y heredar la vida eterna es precisamente lo que nos hará capaces de amar como Él nos amó. El ofrecimiento que Cristo hizo de sí mismo por el hombre caído agradó y glorificó a su Padre Celestial, porque demostró de la manera más completa y perfecta la clase de amor soberano, perfecto, incondicional y divino de Dios. Entonces, el amor más grande, el acto de amor más grande es el acto expresado en la cruz por nosotros. Amén. Me voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo vuela. Un contraste a andar en amor, vamos a ver los versos 3 y 4.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ni aun se nombre entre vosotros o entre ustedes. Pablo agrupa estas ideas de pecado sexual, indicando que ninguna de ellas conviene a los santos y ni siquiera debe de ser nombrada entre el pueblo de Dios. Y habla acerca de fornicación o porneia, una palabra amplia que describe el pecado sexual, inmundicia, otra palabra amplia para el comportamiento inmoral, especialmente en un sentido sexual, necedades, que tiene la misma idea que la inmundicia, y truanerías, que tiene la idea de un humor sexual impuro e inapropiado. Y bueno, hoy en día en nuestra sociedad, ¿cuántos pecados, verdad? Tan solo la división esta que hacen los LGBT y no sé cuántas letras, o sea, es algo que dice el Señor, ni siquiera te lo imagines. Ni siquiera lo supongas, no lo menciones, no lo pongas en tu mente, ni mucho menos salga a través de tu boca. Debemos notar que la apelación moral no se trata de evitar estas cosas para que puedas ser un santo. Más bien aplica que si tú eres santo, ahora vive como corresponde a un santo. Entonces, eso es a lo que nos está llamando el Señor a través de esto que expone. El atractivo moral constante del Nuevo Testamento, podríamos resumirlo de esta manera, es simplemente el siguiente: sé quién eres en Jesús. Vamos a entender un poquito más por qué está mencionando esto Pablo. Como conviene a santos, hace un contraste de andar en amor, ¿verdad? Lo que nos estaba diciendo en los dos primeros capítulos, aquí viene a hacernos un contraste el apóstol. Este énfasis en el pecado sexual era apropiado a la cultura de la época de Pablo, y aquí está el por qué. Este es un contexto histórico que nos ayuda a entender por qué continúa ahora escribiendo esto el apóstol. Y especialmente en la ciudad de Éfeso, ya que se entregaban a la inmoralidad sexual incluso en rituales de idolatría. Por lo tanto, el tipo de comportamiento que Pablo dice que no conviene a los santos era completamente aprobado por la cultura de esa época, de su época de ellos. Y entonces vemos que era necesario que Pablo los exhortara a este respecto, y por supuesto que esto no dista o no tiene distancia, ¿verdad?, a lo que actualmente vivimos en nuestra cultura. Avaricia, palabras deshonestas, resalto esto. Pablo también incluyó avaricia y palabras deshonestas en esta lista debido a su estrecha asociación con el pecado sexual. En contraste absoluto a la santidad y al amor de Dios que veíamos en los dos primeros versículos, existen pecados como estos que ahora mencionan los versículos siguientes, por medio de los cuales Satanás procura destruir la obra de Dios en sus hijos y alejarlos cuanto pueda de su imagen y de su voluntad. Entonces, si estamos llamados a ser imitadores del Señor, tenemos que alejarnos de esto, nos dice el apóstol, ¿ok? Las consecuencias de una conducta inapropiada, vámonos a los versículos del 5 al 7, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, dice aquí nuestro Señor. Porque sabéis esto, vamos a resaltar, Dios nunca tolera el pecado y este no tiene lugar alguno en su reino. Por eso ninguna persona cuyo patrón de vida se caracteriza por hábitos de inmoralidad, de impureza o de avaricia, que incluso la Biblia dice que la avaricia es idolatría, pues estos no estarán en su reino. Esta clase de personas incluso no son salvas. Y Pablo está haciendo esta importante aclaración a la iglesia de Éfeso. Nadie os engañe con palabras vanas, advierte a los discípulos de esa iglesia. Ningún cristiano será libre por completo de pecado en la vida, ¿sí? O sea, en la vida presente. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo que tiende a pecar. Entonces, en tanto estemos en este cuerpo, tendremos luchas con la carne, tendremos por consiguiente, denme un segundito porque la batería de mi computadora. Listo, ya, discúlpenme.
estaba aquí desconectado. Porque sabéis esto, entonces Dios nunca tolera el pecado. Nadie os engañe con palabras vanas, les dice el apóstol a los feligreses de Éfeso. Ningún cristiano será libre por completo del pecado en la vida, ¿verdad? Presente, porque les decía, está en un cuerpo tendiente a pecar, está en la carne y por tanto tendrá luchas con la carne. Y esto implica, por lo que yo les decía, es necesario que entendamos que la práctica del arrepentimiento es un fundamento en la vida de los cristianos. De hecho, el peor enemigo del cristiano no está fuera de él, está dentro de él, es decir, es su propia carne. Y bueno, entonces, a este respecto, bueno, tampoco, ¿verdad? Los cristianos deben ser engañados al considerar a una persona que pudiera decirse creyente, cuando su vida está caracterizada por la práctica de este tipo de pecados. Los tales se encaminan hacia la ira divina y los verdaderos creyentes no deben asociarse en su maldad. Entonces, no seáis pues partícipes con ellos, dice el apóstol. Pablo asume que los cristianos no tendrán sus vidas marcadas habitualmente por estos pecados, por la fornicación, por la inmundicia, por la codicia, ni tampoco participar en ninguna manera con quienes los practican. Esto no puede ser, ni siquiera ocasionalmente deberíamos de ser participantes con ellos. Entonces el apóstol dice, un cristiano que imita a Jesús no hace esto. Un cristiano que verdaderamente es hijo de Dios tampoco hace compañerismo con quienes practican esto, ni consideran creyentes o hermanos o cristianos a quienes hacen tales cosas. Vámonos a los versículos del 8 al 12. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Estamos observando las instrucciones del apóstol a la iglesia y estamos viendo cómo precisamente esto se convierte en un manual de vida para nosotros. Vamos a ver por qué. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Cuando Pablo condenó a los que practicaban la fornicación, la inmundicia o la codicia como hijos de desobediencia, también reconoció que estas eran las tinieblas de la que habían salido los cristianos. El dominio de las tinieblas es presidido por la potestad de las tinieblas, que gobiernan sobre los que están encaminados hacia la oscuridad eterna del infierno, es decir, los que son hijos de condenación, ¿verdad? Pero ahora, habiendo sido iluminados, dice el apóstol, debemos andar como hijos de luz. Pablo no solo dice que una vez estuvimos en la oscuridad, dice una vez éramos tinieblas, o sea, no estabas en lo oscuro, eras una tiniebla, estabas muerto en tus pecados. Y ahora dice, y ahora no solo estamos en la luz, ahora somos luz en el Señor Jesucristo. Entonces, no puede ser que estés en tiniebla, que estés opacado, que no alumbres. No, tú eres luz porque somos luz en el Señor. Entonces, como él bien dijo, ¿verdad? Una luz que se ha encendido. ¿Quién la encendió? Jesús. Y el Espíritu Santo es luz en tu interior. Y dice, se pone arriba para que alumbre a los de la casa. Entonces, no puede ser que en nosotros haya una vida de tiniebla, una vida de pecado. Pudiera ser que alguien tuviese un desliz, un tropiezo, una caída, pero el Señor es fiel para volverlo a levantar. ¿Por qué? Porque es imposible que la luz que el Señor encendió en ese hombre, en esa mujer, sea apagada, porque Él es la luz. Somos luz en el Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Verdad? Y esto nos recuerda otro libro que nos habla del fruto. Y bueno, si pudiéramos traducir aquí el fruto del Espíritu, una traducción más precisa se traduce de mejor manera, el fruto de la luz. El resultado de andar en la luz es la excelencia moral en el corazón. Eso significa. En contraste con el andar en tinieblas e ira, está el fruto del Espíritu. De una manera más descriptiva, Gálatas 5, del 22 al 23, nos habla de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Pero aquí en este libro nos está diciendo el apóstol, la bondad, la justicia y la verdad deben marcarnos porque tenemos que
el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro ser. Por eso esto nos debe de caracterizar. Comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra comprobando alude a la noción de someter a prueba para aprender. Y esto tiene un propósito. A medida que los creyentes andan en la luz de la verdad, el conocimiento de la voluntad del Señor se hace cada vez más claro. Y yo te felicito por tomarte estos tiempos de estudio, por tomar la decisión de estudiar las Escrituras de manera sistemática en el Instituto de Vida Nueva para el Mundo. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a ser iluminado y vas a poder reflejar esa luz a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí, bueno, pues, ¿de dónde procede esa luz? ¿De dónde viene esa luz sino del Señor Jesucristo? Recordamos lo que Él nos dijo, ¿verdad? ¿Quién es Él? ¿Cuál es la esencia de esa luz? Y por qué yo te digo precisamente que tú no puedes estar en tinieblas si eres un hijo de Dios, porque es como Jesús mismo dijo en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Entonces, el que le sigue, ¿verdad? Estamos hablando de quién, de los discípulos, de los que imitamos a Jesús. Entonces dice, no andará en tinieblas. Y vamos a traer a colación otra palabra más que dijo el Señor en Juan 12:46. Si me sigues ahí en tu Biblia. El Señor Jesucristo dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, tenemos claro que nosotros podemos estar, ser esa luz, no solo estar en la luz, sino ser esa luz y ser esa luz hacia el mundo por Jesús, que está en nosotros haciendo esta luz cada vez más grande. Y bueno, entonces, pasar de la oscuridad a la luz. No participes en las tinieblas. Aquí hay una indicación bien importante. La instrucción de Pablo es simple y es directa. Los cristianos deben ser fieles en vivir de manera recta y pura, de andar en luz, ¿verdad? Sin tener que ver en lo absoluto con las perversiones y las obras malignas de Satanás y del mundo. Estas dos maneras de vivir se oponen en forma irreconciliable y se excluyen entre sí por completo. Entonces, no es posible que un hijo de Dios que anda en luz participe en las obras de las tinieblas. Y por tanto, el apóstol da una orden y dice, más bien, repréndelas. La responsabilidad del cristiano entonces no termina con su propio rechazo del mal. O sea, el Señor dice, no participes del mal. También es responsable de exponer a la luz y oponerse a las tinieblas donde quiera en su camino. En especial si se manifiestan, evidentemente, de algún modo o de alguna manera dentro de la iglesia. Y aquí por eso les puse esta ilustración. Las tinieblas y la ignorancia son una causa de la apostasía. Y nosotros por eso nos ocupamos en aprender qué dice la palabra de Dios, en enseñar qué dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser ignorantes, para no ser engañados y por consiguiente para no alejarnos, no apostatar, no desertar. Entonces, un verdadero hijo de Dios persevera en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa, de hecho, es una evidencia que también el apóstol Juan confirma en sus cartas. Y esta es la primera parte. Vamos a ir a las dos siguientes partes. La segunda, andar en luz. Ya estamos viendo qué significa salir de las tinieblas. Y ahora el apóstol lleva a sus discípulos al contexto de entender qué es andar en la luz. El hecho de la presencia de la luz, vamos a ver los versos 13 al 14, que dicen lo siguiente. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y bueno, no podemos, les decía, por el tiempo ir sacando todo, pero vamos sacando lo más importante. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. Incluso las cosas que se hacen en secreto quedarán al descubierto. Nada oculto que no haya de saberse, dice la Escritura. Serán manifestadas a la luz del juicio escrutador de Dios. O sea,
Alguien puede pensar, ay, bueno, nadie me ve. No, si Dios te ve. Y los cristianos debemos de tener esto en la conciencia todos los días. Dios me está viendo. Dios está escuchando lo que estoy diciendo. Dios está conociendo lo que estoy sintiendo o pensando dentro de mí. Yo voy a ser expuesto a esa luz, ¿verdad? Entonces, aquí está refiriéndose que serán manifiestas todas las obras a la luz del juicio escrutador de Dios. Y esto tendrá su tiempo. Hay un libro especialmente dedicado para hablar del juicio de Dios que se llama Apocalipsis, ¿verdad? Y después dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Nuestra participación en la luz se muestra por nuestra resurrección con Jesucristo. Nosotros hemos sido redimidos en Cristo, por lo tanto ya no estamos muertos, no estamos en la oscuridad de las tinieblas donde hacemos cosas malas o practicamos cosas malas, no, nosotros hemos sido resucitados con Cristo, redimidos por su sangre y entonces Él nos dio vida en Cristo precisamente para levantarnos, para despertarnos, para que no durmamos. Y esto hace referencia a lo que también el profeta Isaías decía, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti, amado hermana y amada hermana. Entonces, esa luz que brilla sobre nosotros es Cristo. Él es ese sol de justicia que el mismo profeta Isaías mencionó. Y bueno, andar en la luz significa andar en sabiduría. Vamos a ver qué dicen los versículos del 15 al 17. Fíjense cómo el apóstol nos va llevando de lo que es entender qué son las tinieblas, ir a la luz y cómo esto se tiene que reflejar en nuestro día con día, en nuestras relaciones personales, familiares, en nuestra vida misma. Y dice del 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No como necios, sino como sabios. Vivir con moralidad significa vivir con sabiduría. A eso se refiere el contexto de lo que vamos viendo. En sentido bíblico, un necio no se llama así por alguna limitación intelectual o por una conducta, sino debido a la incredulidad y las obras abominables que esta actitud trae como consecuencia. ¿Cuál? La incredulidad. El necio vive separado de Dios y en contra de la ley de Dios. Por eso no pueden comprender la verdad ni su condición. Y por eso también yo asocio esto con el hecho de que mi Señor dijo que no llamemos necio, ¿verdad? A un hermano, porque miren, se refiere precisamente a la incredulidad. Entonces no le digas necio a tu hijo o a tu hija, no le digas necio a tu marido o a tu esposa. No, no es una palabra para nosotros. Habla de incrédulos, ¿verdad? No de creyentes. Bueno. Aprovechando bien el tiempo, había dos palabras griegas antiguas que se usaban para tiempo. Una tenía la idea simplemente de día tras día y hora tras otra, tras hora, perdón. La otra tenía la idea de una porción de tiempo definida, un momento en el que debería suceder algo. La idea aquí es el tiempo, es una temporada definida de oportunidades para los cristianos redimidos. Esta misma palabra se traduce como oportunidad en Gálatas 6:10, ya lo checarás después. Pablo no nos está diciendo que aprovechemos al máximo cada momento, que no es incorrecto, ¿verdad? Pero no, aquí más bien se está refiriendo o nos dice que aprovechemos la oportunidad para la gloria de Jesús. Que el tiempo que ocupe sea para honrarlo, para buscar glorificarle. No se trata de aprovechar el máximo el tiempo entonces, sino de aprovechar el tiempo para lo que es lo máximo. Esto es para Jesucristo. Entonces, que tu vida no se desperdicie en los afanes de este mundo, que no se desperdicie en la rutina de esta vida cotidiana, no. Busca la oportunidad de aprovechar el tiempo para glorificar al Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es la verdadera sabiduría.
conocer la voluntad de Dios. Entonces nos hacemos sabios cuando vamos conociendo su voluntad a través de las Escrituras. Es el contraste de ser insensatos. Nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor proviene de un buen conocimiento de su palabra, y eso es lo que nos va a hacer precisamente entendidos, que aprovechemos el tiempo y que no lo desperdiciemos. Vamos a otro versículo más y yo espero que el tiempo nos alcance. Dice el versículo 18 lo siguiente: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, el contraste de lo carnal con el estar llenos del Espíritu Santo, es una conducta o es un estado etílico, ¿verdad? Alguien que está ebrio. La Biblia condena la embriaguez sin reservas. Y miren qué interesante que el apóstol haga esta comparación. Dice, en lo cual hay disolución. Pablo dice que la embriaguez es disolución. Esto significa que la embriaguez es un desperdicio de recursos que deben entregarse a Jesús, o sea, es una vida desaprovechada. No debemos pensar que solo el estado de caer en la borrachera es calificado como pecado. No, estar afectado de alguna manera por la bebida, a la luz de la Escritura, eso es pecado. Así como beber con la intención de deteriorarse, ¿verdad? El peligro de la embriaguez radica no solo en sí mismo, sino en lo que puede inducir. Y hay ejemplos en la Escritura muy a este respecto, por ejemplo, como Noé, ¿verdad? Otro ejemplo es Lot. O sea, donde cayeron en embriaguez y pasaron cosas terribles. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de embriaguez. Y así dices tú como que, pero ¿cómo, verdad? O sea, ¿qué tendría que ver una cosa con la otra? Vamos a ver por qué. El alcohol es un depresor. Afloja a las personas porque deprime su autocontrol, su sabiduría, su equilibrio y por consiguiente su juicio o su estado de juicio. Entonces es un contraste, es algo completamente contrastado a lo que vendría a ser que el Espíritu Santo tiene, ¿verdad?, un efecto opuesto. Es un estimulante, mueve todos los aspectos de nuestro ser hacia un desempeño mejor y más perfecto, y es algo, por supuesto, sobrenatural. Es un estado del hombre totalmente inalcanzable mediante el entrenamiento, el razonamiento, el deseo, la voluntad humana. Es nada menos que Dios al mando y en control de toda la vida del hombre. Entonces, por eso Pablo hace este contraste, ¿verdad? Alguien que está perdido, alguien que está inconsciente, alguien que no sabe de sí, alguien que está bajo la potestad del Espíritu Santo de Dios y es potencializado para hacer sus obras. Y miren, les pongo estas ilustraciones o estas imágenes para que podamos entender esto que nos pone el apóstol aquí. Si tú piensas en las dos que están arriba, vamos a entender disolución. Pensemos en un Alka-Seltzer como el que te estoy poniendo en esta imagen, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la pastilla que tú sacaste de su envase o de su bolsita? Bueno, era una pastilla, ¿verdad? Sólida, pero al meterla o al introducirla en el agua, la pastilla deja de ser, sí, se pierde por completo, ¿verdad? Dejó de existir como era, se desintegró. Eso es la disolución. Y bueno, hablando de lo que el apóstol dice, estaríamos observando a la persona que tenemos en nuestro lado superior derecho, completamente perdida, ¿verdad? Embriagada, que podrían hacer cualquier cosa con esa persona porque no está consciente. Bueno, y lo contrastado, ¿verdad?, a lo que el apóstol dice acerca de lo que es la vida en el Espíritu, bueno, el Señor saca de esta condición, puede hacer de un hombre miserable un hombre de honra, un hombre que es íntegro y que lo puede ser precisamente por esa luz que se llama Jesús en su interior, el Espíritu de Dios alumbrándole. Entonces, por eso nos pone este ejemplo el apóstol. Ahora vamos a ir un poco más conociendo lo que el apóstol nos habla aquí. Dicen los versículos del 19 al 21, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta ahí vamos a ver.
Y bueno, esto que acabamos de leer, entonces el apóstol nos está mostrando esa llenura del Espíritu ahora aplicado a nuestra vida. Estos versículos resumen las consecuencias personales inmediatas de obedecer el mandato de ser llenos del Espíritu. Esto es alabanza, acción de gracias, ¿verdad? Sumisión humilde, o sea, voluntaria. Entonces, algo completamente contrario a resistir al Espíritu, ¿verdad? Algo que nace de alguien que está lleno del Espíritu es esto, alabar a Dios, a tener una actitud de agradecimiento constante y ser obediente o ser sumiso y humilde. Cuando estamos llenos del Espíritu, se mostrará por nuestra mutua sumisión unos a otros y la sumisión se hará en el temor de Dios, no en el temor del hombre. La idea de la sumisión no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente, mejor o más talentoso. Tiene que ver con algo que yo destaco aquí, un orden designado por Dios. Y eso es lo que va a continuar en nuestro capítulo. Nos habla, por ejemplo, de la vida llena del Espíritu, marcado en este sentido. En la práctica, someterse los unos a los otros implica lo siguiente: el cristiano no debe ser irreflexivo, sino pensar en los demás. El cristiano no debe ser individualista, sino empático. El cristiano nunca debe de ser egoísta. Debemos tener una actitud de equipo y más que de equipo, de familia espiritual, ¿verdad? Debemos ser felices cuando alguien más tiene éxito o le va bien. Debemos soportar con valentía nuestras propias incomodidades y pruebas. A esto es a lo que se está refiriendo. Ahora, al decir, en el temor de Dios, este es un punto importantísimo porque Pablo repite la idea a lo largo de la sección extendida hablando sobre la sumisión, que es todo lo que continúa del capítulo. Esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es bueno. Siervos, sean obedientes para con sus amos con temor y temblor, sinceros de corazón, como en Cristo. Entonces, si observamos aquí, está hablando del temor de Dios, no del temor de los hombres. No porque una persona sea más fuerte que otra o esté en una posición de poder o de mando, es que tiene que haber sumisión. No, lo tiene que haber porque nosotros somos de Cristo. Y por el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones, como esposas, nos podemos someter a nuestros maridos precisamente como si lo estuviéramos haciendo hacia nuestro Dios. Los hijos en obediencia, los siervos a los amos. Entonces, en Cristo, hacia el Señor. ¿Vemos el enfoque del apóstol entonces? Ahí está la expresión de ser llenos del Espíritu Santo. Se tiene que reflejar en tu vida si eres esposa, se tiene que reflejar en tu vida si eres hijo, hija de familia y por supuesto si eres un hombre que trabaja y que tiene un jefe o un superior. Las palabras entonces en el temor de Dios describen cuál debería ser nuestro motivo para someternos los unos a los otros. Debemos someternos los unos a los otros, vernos a nosotros mismos ya no de una manera individualista, sino como una unidad, como una compañía, como un batallón para Dios el Padre y para su Hijo Jesucristo. Entonces, el motivo de la sumisión, que es el tema del capítulo 5, no es la bondad social, no. No es el motivo aquí de la sumisión, no es la ley de Dios tampoco. El motivo de la sumisión es el respeto a Jesucristo, porque si respetamos y amamos a nuestro Señor Jesús, entonces somos capaces de someternos los unos a los otros. Pablo usa el término temor en este pasaje, pero es un temor, un respeto y es compatible con el amor. Entonces, la motivación de mi interior hacia ser capaz de someterme, de sujetarme, de ser sumiso, sumisa, es el amor de Dios. Y Jesús nos dio ejemplo, excelencia de ejemplo en todo esto. Entonces, vamos a la tercera parte de nuestro capítulo y espero que en los minutos que nos quedan, a menos que Alejandra nos marque el rin, paramos, ¿ok? Tercera parte de nuestro capítulo 5, la vida llena del Espíritu. La vida llena del Espíritu, aquí hay un principio, el principio de
sumisión, lo acabamos de ver, de ver ahorita. Y se presenta en muchas formas diferentes en el Nuevo Testamento. Esto ustedes lo van a leer en sus casas, con estas citas bíblicas que les puse. Por supuesto, Jesús se sometió al Padre y ese es nuestro punto de partida, el principio de su obediencia, de su ejemplo, cuando vino a esta tierra. Y así podemos ver en diferentes circunstancias, que ya las completarán ustedes. Vamos a pasar al del 22 al 24, que dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ven que el apóstol Pablo empieza con el primer núcleo social primario, que es el matrimonio. ¿Ya vieron? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo es en todo. Bueno, vemos en este pasaje 3 razones para la sumisión de una esposa hacia su esposo. 1, es parte de su obediencia a Jesús, como al Señor, lo vimos hace un momento. 2, es apropiado al orden de la creación. El marido es cabeza de la mujer. Dios creó al varón, ¿verdad? Adán, y después creó a la mujer. De hecho, la creó a partir de Adán. Entonces, este es el orden de Dios. Y eso lo digo especialmente para nosotras las mujeres. Número 3, es apropiado por el modelo de la relación entre Jesús y la iglesia. Y aquí vamos a observar que precisamente hay otro tesoro más en esta parte de nuestro capítulo 5 de Efesios. Como Cristo es cabeza de la iglesia, vamos a ver. La primera razón de la sumisión de una esposa cristiana a su esposo se encuentra aquí en Efesios 5:22, en las palabras como al Señor. Esto significa que el motivo de sumisión debe de ser la obediencia y el respeto hacia Jesús mismo, en lugar de la obediencia y el respeto hacia su esposo. O sea, yo tengo esa sumisión por mi Señor. La segunda razón para la sumisión de la esposa es porque el esposo es cabeza de la mujer. Y la tercera es precisamente porque tenemos el modelo por excelencia. Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia se sujeta a Cristo en todo. Y bueno, la Biblia está completa. La Biblia no tiene nada a que quede en algo injusto, no completo. No, no, no. La Biblia es un modelo perfecto en todos los sentidos y como nuestro manual de vida nos habla a las mujeres y también, por supuesto, le habla a los varones. A las mujeres nos da el mandato de sujeción y eso, mujeres, a nosotras nos conviene, lo necesitamos. Es para nuestra protección, es para nuestra seguridad, es una manera en la que Dios nos guarda, en la que Dios nos sustenta, nos protege y por supuesto a nuestros hijos. O sea, es el orden de Dios y es perfecto y es incuestionable, ¿verdad? A diferencia de lo que pasa hoy en sociedad, ¿verdad? Donde tantos matrimonios son destruidos precisamente porque hace falta entender el orden por principio. Y bueno, aquí la Biblia nos lo enseña. Y luego dice, complementa, ahora, maridos, amen a sus mujeres. Entonces, el mandato para la mujer es sujeción, pero el mandato para el marido es amarlas, es amar a su esposa. Las palabras de Pablo a los esposos cristianos salvaguardan sus palabras anteriores a la esposa. Aunque las esposas deben someterse a sus maridos, eso nunca excusa a los maridos para que actúen como tiranos sobre sus esposas. Esto no es la voluntad de Dios. Entonces le dice al varón, amar a vuestra mujer, ¿verdad? Pablo usó la antigua palabra griega ágape. Los antiguos griegos tenían 4 palabras diferentes que traducimos como amor. Es importante entender la diferencia entre las palabras para poder pues profundizar en esto. Y aquí se las puse para que ustedes puedan verlo ya en casa. Eros, storge, filia y ágape. Solo me voy a detener en la última. Ágape es la 4ª palabra para amor. Eros, storge y filia, cada uno hablan sobre el amor que se siente. Estos describen el amor instintivo, el amor que surge espontáneamente del corazón. Pero Pablo asume que eros y deseos, filos, cariños están presentes. No obstante, los cristianos no deben actuar como si estas cosas nos importaran en una relación matrimonial. Sí importan, desde luego, pero el verdadero objetivo de Pablo es abordar un tipo de amor superior.
El amor ágape. Ágape describe un tipo diferente de amor. Es un amor más de decisión que de sentimientos o que de corazón. Es tanto una cuestión de la mente como del corazón. Desde luego lo involucra porque elige amar aún a los que no lo merecen. Es decir, que estamos hablando de un amor ágape en este sentido. Puede definirse como un amor sacrificado o como un amor sacrificial y generoso. La palabra tiene poco que ver con la emoción, al contrario, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la abnegación por el bien del otro. Entonces es un amor que ama sin cambiar, que no deja de ser, ¿verdad? Es un amor que se entrega a sí mismo, que da sin exigir ni esperar ser retribuido. Es un amor tan grande que se puede dar a los que parecieran indignos de ese amor o que no se lo merecen. Es un amor que ama incluso cuando es rechazado. Y el amor ágape da y ama porque quiere. No exige ni espera retribución del amor dado. Da porque ama, no ama para recibir. Y esto nos correlaciona a la supereminencia del amor que está en 1 Corintios 13, del 4 al 8, que ya lo estudiarán en casa. Pero aquí con lo que quiero decir es que el modelo de este tipo de amor ama, aunque no sea merecido, aunque no sea retribuido, es precisamente el amor que Cristo nos ha dado. El amor del Padre expresado en su Hijo y que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso es que seremos capaces de amar de esta manera, porque tenemos ese amor y ese amor proviene de la fuente del amor que es nuestro Dios. Por eso si tú en tu relación tienes ese orden, vas a la fuente, te llenas de la fuente, no estás seco y entonces fluyes en tus demás relaciones. Pero si tú no vienes a la fuente de amor que es Dios, entonces todas tus demás relaciones, empezando por tu matrimonio, que es tu primera relación, se van a ver afectados, se van a ver escasos, secos, ¿ok? Y bueno, el estándar y ejemplo del amor de un esposo cristiano, vamos a ver los versículos del 25 al 27 que dicen así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia, podríamos decir que Pablo enseñó dos cosas a la vez aquí. Nos está enseñando cómo amar, nos está enseñando cuál es esa fuente de amor que es el amor mismo de Dios en nosotros. Y asimismo enseñó sobre la naturaleza de la relación entre marido y mujer y enseña sobre la relación entre Cristo y su iglesia, usando el amor de un esposo ideal como modelo. Podríamos decir que Jesús tiene un amor constante por su pueblo, un amor duradero, un amor sincero por su pueblo, esto es un amor perfecto, un amor inagotable, incondicional, un amor que nunca deja de ser. Y a este respecto les pongo otra ilustración de Spurgeon. Les pido que noten lo que no siempre es el caso con respecto al esposo y la esposa, que el Señor Jesús ama a su iglesia desinteresadamente, es decir, nunca la amó por lo que tiene, sino por lo que es. Es más, debo ir más allá, dice Spurgeon, y decir que la amaba, no tanto por lo que es, sino por lo que la convierte. Esto es el objeto de su amor. Él la ama no por lo que le viene de ella o con ella, sino por lo que puede otorgarle. El suyo es el amor más fuerte que jamás haya existido. Es el amor más grande, es el amor más fuerte, el amor de nuestro Dios. Y nosotros somos el objeto de su amor. Fuimos creados, hemos sido nacidos, renacidos en Cristo para ser amados, iglesia, para ser amados por ese Dios que tiene como atributo el amor. ¿Ok? Amén. Y bueno, se me agotó el tiempo, sigo, continúo para terminar. Sí, Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir en los versículos. Sí, hermana, siga.
Gracias, muchas gracias, mis hermanos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pablo dio 3 razones para la sumisión de una esposa cristiana a su esposo. Al dirigirse a los esposos cristianos, Pablo también da 3 razones. Ven cómo nuestra Biblia está perfecta y completa, es nuestra guía, nuestra seguridad, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia, así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como también Cristo a la iglesia. Primero, deben amar a su esposa de esta manera porque eso es el amor. Pablo indica esto desde Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, esto es un mandamiento. En segundo lugar, deben amar a su esposa de esta manera porque la relación entre esposo y esposa tiene un patrón, la relación de Jesús y su iglesia. Pablo indica esto en Efesios, del 25 al 29. Y la tercera razón se encuentra en Efesios 5 del 28 al 32. El esposo cristiano debe amar a su esposa de esta manera porque son una sola carne, así como Jesús es uno con la iglesia. Entonces, aquí hay un sentido de ser. O sea, no puedes dejar de amar a tus hijos, o sea, no puedes ellos no dejarán de ser tus hijos. Aunque se porten bien, se porten mal, se lo merezcan, no se lo merezcan, son tus hijos. Bueno, por ponerte un ejemplo o un paralelo es así. O sea, la esposa tiene que ser amada por el esposo porque es su esposa, porque es parte de él, porque es su complemento, porque es suya, porque es el diseño de Dios y él es sin ella y ella no es sin él. O sea, ninguno de los dos puede seguir adelante sin ninguno de los dos. Ese es el diseño de Dios. Y entonces, vámonos a los versículos del 30 al 33 para cerrar nuestro tema de hoy. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ojo, aquí hay algo bien importante, nada más que el tiempo ya no nos va a dar. Aquí hay un misterio, dice el apóstol, hay un misterio, y este misterio es de Cristo y la iglesia. Vamos a observar un poquito. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sería fácil pensar que el pasaje de Génesis 2:24, que citó ahorita aquí este texto, también fue citado por nuestro Señor Jesús en Mateo 19:5. Solo hablara del matrimonio, no tiene más trascendencia. Pablo quiere que sepamos que también habla de la relación de Cristo y la iglesia. La mujer fue sacada del costado de su varón, ¿verdad? De Adán. Y es el costado de la sangre herido, de ese costado traspasado por una lanza, de donde nace la iglesia, de donde viene la iglesia. También es cierto con respecto al patrón del matrimonio en general. Nos muestra que Jesús quiere más que una relación externa y superficial. 2, nos muestra que Jesús quiere que seamos uno con Él. Nos muestra que hay un sentido en el que Jesús está incompleto sin nosotros. ¡Qué maravilloso! Y eso es exactamente lo que la iglesia hace por Jesús. Efesios 1:23, si recuerdan, dice la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Jesús nos está diciendo, tú eres mía, mi complemento, amada iglesia. Muestra la conexión común de unidad en 2 relaciones. Unidad en la esencia del vínculo matrimonial. Somos uno con Cristo, quien se hizo uno con su iglesia. Él es nuestra cabeza, como la mujer tiene por cabeza a su esposo, ¿verdad? Y ella es su complemento y él no es sin ella y ella no es sin él, lo que les decía hace un momento. Y este es un misterio glorioso.
Y hay una promesa maravillosa que encontramos en Apocalipsis 22, 17, que dice que el espíritu y la esposa dicen ven. De hecho, hay otros libros donde el apóstol Pablo dice que nosotros estamos desposadas, somos como esa novia nosotros, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Estamos comprometidas y comprometidos en amor con Él. Y esto es algo que sucederá porque la iglesia será arrebatada, ¿verdad? La iglesia será llevada al cielo por Cristo. Él la unirá a Él y este vínculo de amor, esta unidad con Él se llevará a cabo por completo. Y este debe de ser, amada iglesia, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, nuestro mayor sueño, aspiración, unirnos al Señor en ese amor como en un matrimonio. Así será. Y la Biblia, ¿verdad? Nos habla de las bodas del Cordero, que bueno, no es tema, pero lo veremos en su momento. Terminamos, cerramos. Ok, vamos a orar. ¿Nos das un minutito, mi querida Ale? Muchas gracias. Vamos a cerrar con oración, por favor. Amado Dios, qué hermoso, cuántos tesoros encontramos en tu palabra, Señor. De verdad que el tiempo es tan corto, pero te bendecimos, mi Dios, por lo que tú nos enseñas, porque tú nos has trasladado de las tinieblas